Amigos, sean bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a tener el caso de Nancy, quien comparte con todos nosotros algunas de las cosas que le pasaron en su propia casa y estando en presencia de su familia. Pero antes de comenzar les aviso que no se olviden, mañana es el último día de la promo que tenemos disponible en la tienda y donde van a poder acceder a un envío totalmente gratis a cualquier punto del país. Así que ya lo sabés, pedí el WhatsApp sin compromiso, al WhatsApp que figura en este momento en pantalla, revisalo porque hay un montón de diseños, algunos modelos se sumaron estos últimos días y están espectaculares, así que no se olviden, mañana es el último día de la promo. Por otro lado les aviso que mañana también vamos a estar teniendo un video nuevo en mi canal Quién Fue a las 7:30 de la tarde, donde vamos a conocer uno de los casos más impresionantes que hubo en la historia sobre una abducción ovni, así que les recomiendo que no se lo pierdan, por favor, mañana a las 7:30 de la tarde. Amigos, no damos más vuelta y comenzamos ya mismo con este nuevo relato paranormal. Mi nombre es Nancy y voy a contarte mi historia. Una serie de eventos que resultaron muy fuertes para mí y también para gran parte de mi entorno familiar. Actualmente tengo 54 años y hoy en día vivo con mi familia en la zona de La Matanza, del lado de Villa Luzuriaga, pero hace algunos años no estábamos acá, sino en La Ferrer, precisamente por el kilómetro 26, y ahí sucedieron muchas cosas que marcaron mi vida, tal vez las primeras. Es más, tengo 4 hijos y uno de ellos vive en aquella casa. Nosotros nos mudamos a la de mis papás cuando ellos fallecieron, ya que es mucho más amplia y cómoda, pero es otra cuestión que no tiene sentido profundizar. Y dejo claro que las situaciones paranormales se dieron en las dos viviendas y ahora mismo te voy a contar algunas de las tantas cosas que pasaron. En aquellos años vivíamos todos en la casa de La Ferrer. Yo estaba estudiando en la universidad, por lo cual era bastante común que, aproximándome a ciertos finales importantes, dedicaba prácticamente todo el tiempo posible al estudio. Había dejado de lado salir a divertirme, paseos, compras. Básicamente toda mi concentración estaba en la carrera. Y quizás voy a comenzar contándote lo que sucedió una noche que me quedé totalmente sola en la casa. Mis hijos eran chiquitos, así que mi esposo, aprovechando que tenía el festejo de cumpleaños del hermano, se fue con ellos para que yo pueda estar lo más tranquila posible y estudiar sin ninguna distracción. Para mí esto fue perfecto, salvo por lo que pasó en un determinado momento. Y me acuerdo que me quedé sola, me puse a estudiar en la cocina, dejé la luz solamente de la cocina y después me dio sueño. Dejo de estudiar y me voy hacia la habitación. Lo que hago es dejar el reflejo de la luz de la antesala para que me ilumine la habitación, para no prender el velador. Y en ese momento yo tenía los famosos Walkman y me puse el auricular para escuchar música y bueno, me recosté, pero sé que no me quedé dormida porque estaba consciente de la música que estaba escuchando, eso lo tengo bien claro. Y también quiero hacer una pausa acá y es comentarte que desde antes de eso ya siempre lo paranormal, desde que tengo uso de razón, es como que forma parte de mi vida. Solo que con el correr de los años me doy cuenta que tengo más relación con eso, ya soy consciente, pero consciente de verdad, porque al principio uno como que lo niega, ¿no? No, esto no puede ser. Pero bueno, recuerdo que estaba recostada escuchando música y siento textual como 2 manos me agarran de los tobillos y me quieren tirar de la cama. Yo estaba recostada, o sea, no estaba vestida, esto es importante también destacarlo. No estaba metida dentro de las sábanas, no, me había recostado con la ropa, a modo de esperarlo a mi marido, pero pasó eso. Sentí que 2 manos literal me agarraron de los tobillos y me querían arrastrar. Me asusté muchísimo, así que automáticamente me senté en la cama, me saqué los auriculares y no sé cómo me animé porque estaba aterrada, pero me paré y prendí la luz de la habitación. No había nadie más que yo en la casa, pero te aseguro que se sentía algo más, y era algo espantoso.
No solamente recuerdo haber prendido la luz de la habitación, sino la luz de toda la casa. Y hasta que mi marido no vino del cumpleaños, yo no me acosté, porque ya no lo podía hacer. Por suerte mi marido no tardó en venir, pero ese es uno de los recuerdos. Otro de los eventos en esta misma casa fue durante una tarde. Era verano y el recuerdo lo tengo claro porque cortaban la luz muy seguido en los momentos de más calor. Era insoportable. Por suerte teníamos un patio bastante amplio y esa tarde habíamos salido afuera a sentarnos en las reposeras. Serían más o menos las 7 de la tarde, quizás un poco más. Ya había bajado el sol y estaba atardeciendo. Mi marido estaba por llegar del trabajo, así que lo estábamos esperando y en un momento yo me levanto y entro a la cocina a buscar velas porque, viendo cómo venía la cosa, la luz no estaría regresando pronto. Mientras estaba adentro, un golpe muy fuerte me asustó al punto de gritar. La puerta de la cocina se había cerrado de un portazo. Estaba trabada, lo cual es un punto importante a tener en cuenta, y tampoco había viento afuera, por lo cual la posibilidad de que el viento haya ingresado por una ventana, por ejemplo, embolsando la puerta y cerrándola muy fuerte, quedaba descartado. Automáticamente salí corriendo al patio y me encontré con mis hijos, que estaban bien, pero con cara de asustados solamente. Tampoco terminaban de entender qué había pasado. Pero no solo fue eso, pasó algo más. Recuerdo que al salir afuera nos sentamos, o sea, yo me siento en la silla tratando de reflexionar qué fue ese portazo porque no lo entendía, y la cortina de la puerta empezó a, podría decir, levitar. Sí, se levantó bien alto hasta arriba como si la fuerza del viento la llevara hacia arriba, pero levitaba, la cortina levitaba, no encuentro otro término. Y no había una gota de viento, esto es lo más curioso de todo. Bueno, imagínate mi horror. Obviamente, hasta que no vino mi marido de trabajar tampoco me animé a entrar. Me quedé pensando en esas cosas, ¿no? Porque uno se pregunta, no puede ser lo que estoy viendo, no es verdad. Pero bueno, este tipo de cosas me pasaron en esa casa. Hay muchas situaciones que me sucedieron en aquella casa, pero me gustaría contarte algo actual. Pasó hace muy pocos años en la casa donde hoy en día estamos viviendo. En este lugar me criaron mis viejos y, siempre buscándole una explicación a todo esto que pasa, llego a la teoría que muchos repiten una y otra vez. Las energías malas que habitan una casa en la mayoría de los casos están ligadas a las personas que ahí vivieron, pero te aseguro que mis viejos eran dos personas magníficas, muy buenas, honestas, serviciales y que jamás en su vida se metieron en cuestiones oscuras de ningún tipo. La casa la edificaron ellos. Esto también es importante porque no hubo familias viviendo acá antes que nosotros. Pero de todas formas, las situaciones paranormales siguen pasando. En esos momentos estábamos arreglando algunos sectores de la casa, no nos habíamos mudado aún. Yo había regresado de la facultad y fui directamente para terminar algunos detalles. Cuando terminé, recorrí toda la casa y al entrar en la habitación que compartía con mi hermano cuando éramos chicos, me generó nostalgia al recordar nuestra niñez. Así que entré y como estaba cansada me acosté en lo que había sido mi cama, a descansar un poco solamente. Había un poco de luz, la puerta estaba abierta y el pasillo había quedado con el foco encendido y en un momento me pongo de costado, como mirando la pared, y pasó algo. Bueno, siento en ese momento en la cama como que alguien se sentó literalmente al lado mío. El peso de una persona pesada que se sienta al lado mío. Obviamente quedé petrificada y como pude me incorporé y prendí la luz, horrorizada por la situación. Y olvídate que me pudiera dormir después. No pude conciliar el sueño por un buen trayecto de tiempo porque estaba espantada. No me pude volver a dormir. En otra ocasión, también acomodando algunas cosas de la casa antes de mudarnos, era común quedarme a dormir durante la noche algunos días para poder adelantar y también estudiar. Yo dormía en el dormitorio de mis viejos por una cuestión clave. Tenía un televisor y me servía para distraerme un poco antes de dormir. Una de estas tantas noches estaba acostada mirando una película y siento un ruido que venía desde el comedor.
Un ruido extraño que me llamó la atención muchísimo. Tenía el volumen muy bajito, una costumbre de toda mi vida, así que lo escuché perfectamente bien a este sonido. Honestamente me dio mucho miedo. Entendamos que estaba sola en la casa, no sabía si se había metido algún ladrón. Era una situación horrible para mí. Pero lo que pasó me dejó en parte un poco asustada y también pensando muchísimo. Fui caminando muy despacio por el pasillo y prendiendo todas las luces que me encontraba. Había un silencio total en la casa. Cuando llego al comedor, prendo la luz y veo algo increíble. El ambiente estaba casi vacío, solamente había una mesa y 6 sillas nada más, pero lo asombroso fue ver en un costado, más precisamente en el piso, había un cuadro. Un cuadro tumbado boca abajo. ¿Sabes de qué era? Era una foto grande de mis viejos, un retrato de ellos. El cuadro era grande, pesado, de esos antiguos, y se había caído. ¿Pero cómo? Cuando me acerqué, me di cuenta que lo que había pasado era aún más extraño de lo que me imaginaba. El tornillo de la pared estaba perfectamente bien, por lo cual no se había soltado, y detrás del cuadro había un grueso cordón, el sostén justamente, y estaba totalmente sano. Incluso mantenía esa forma triangular por el tiempo que estuvo colgado sin que nadie lo toque. En definitiva, me di cuenta que este cuadro con los rostros de mi mamá y mi papá no se cayó. Fue como si alguien, o más bien una fuerza, lo haya sacado de ese lugar y lo tiró al piso. O sea, eso es algo muy, muy fuerte también que la verdad hasta el día de hoy no me lo explico. No sé si fue un mensaje. Yo después con el tiempo lo sentí así como que fue un mensaje de mis papás que estaban ahí, que me estaban haciendo compañía. Pero bueno, esto que te acabo de contar es solamente una de las tantas cosas. Como verás, lo paranormal siempre formó parte de mi vida. Hasta el día de hoy me siguen sucediendo cosas. Respeto mucho este tema, porque hasta que no lo vivís, no lo crees. Y yo lo he vivido, y lo sigo viviendo, con algunas cosas que todavía a veces me pasan. Gracias, Andrés, por esta oportunidad y por crear este canal que nos permite de alguna forma poder tener un espacio donde contar las cosas que nos pasan, lo crean o no algunas personas. Gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias por llegar al final. Los espero mañana en mi canal Quién Fue para conocer aquel impresionante caso que les comenté al principio. Por acá nos veremos el próximo miércoles y como siempre les mando un fuerte abrazo a todos.